Sean ustedes bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy, como siempre, para llevarles a ustedes la información más precisa, orientarlos sobre algunas cuestiones que les permitan tomar las mejores decisiones ante la problemática que origina el derecho familiar y sus instituciones. Hoy es un programa diferente. Tenemos el privilegio de que nos acompañe el maestro Alejandro Carlos Espinosa, quien es catedrático de la mejor facultad de Derecho de Latinoamérica, como usted lo sabe, de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradezco su presencia y le doy la más cordial bienvenida. Gracias, maestro. A su oración. Y también nos acompaña hoy una persona que no es abogada, que reúne en su calidad personal, primero, que es una jefa de familia, que es alguien a quien he invitado al programa, porque es importante que ustedes escuchen de la voz de quienes en un momento dado son los actores, activos o pasivos, de los diferentes efectos que produce el derecho familiar, para no solamente escuchar a los expertos, a los abogados, a los profesores, sino también, y en este caso, por primera vez en este programa, nos acompaña la señora Gloria Rodríguez García, como les decía, es jefa de familia, a quien le agradezco cumplidamente su presencia, porque como ustedes van a escuchar, sus opiniones, sus reflexiones, sus vivencias, le van a dar un sesgo, un cariz diferente a este programa. Señora Gloria, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor, por la invitación. Hoy vamos a hablar de los efectos que produce en el derecho familiar esta regulación jurídica diferente de las instituciones del derecho familiar en las Fuerzas Armadas, en la Marina, en la Policía Federal, es decir, quienes de alguna manera tienen un régimen jurídico, en algunos casos igual y en otros diferente, a lo que normalmente quienes no pertenecemos a esas honrosas instituciones, tenemos una aplicación de leyes diferentes. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en el concubinato en el Distrito Federal, para las personas comunes, se tipifica, surge cuando hay una convivencia de 2 años entre 2 personas, o que en ese lapso hayan tenido un hijo y no se requieren los 2 años. Otra novedad es que en el Distrito Federal se permite el concubinato de personas del mismo sexo, es decir, 2 hombres o 2 mujeres, o un hombre y una mujer, pueden originar un concubinato. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice las normas jurídicas específicas del Ejército en esta materia? Yo le pediría al maestro Alejandro Carlos Espinosa que nos ilustrara al respecto, nos hiciera un marco de referencia de lo que ustedes van a ver y escuchar. Maestro, por favor. Muchas gracias, doctor. Bien, sí, yo quisiera iniciar los comentarios partiendo de una idea fundamental, y es que en el contexto del derecho civil, los militares se ciñen por las propias normas que se ciñen los civiles, todos nosotros, son normas comunes a todos nosotros, pero sí existen particularidades, como bien lo señala usted, doctor, y esto se establece, por ejemplo, en las normas en materia de seguridad social militar, ¿no?, donde sí se prevén supuestos de concubinas o de la esposa, pero no se habla de este adelanto legislativo, por el mismo rezago que presentan ya de mucho tiempo las normas militares. Evidentemente, estamos en la necesidad de actualizar el marco jurídico militar en su conjunto.
Muchas veces cuando se habla o se piensa del derecho militar, de inmediato todo el mundo volteamos a pensar y a identificar el derecho penal militar. Pero el derecho militar es mucho más amplio que el derecho penal militar, y está la parte disciplinaria, la parte constitucional, la parte evidentemente administrativa y otros segmentos no menos importantes, donde el derecho militar se relaciona con todas las ramas del derecho. Y una relación muy importante es con el derecho civil, precisamente porque pues ahora que están tan de boga los nuevos derechos de perspectiva de género, el derecho a ser diferente y cuestiones relacionadas incluso con las relaciones entre personas del mismo sexo, legitimadas por la norma, que en la justicia militar pues todavía no son consideradas. Bueno, es muy importante lo que dice el maestro Alejandro Carlos, porque nos da ese marco para que usted, que nos honra recibiéndonos en su casa, sepa que vamos a tratar diferentes temas vinculados con quienes han escogido como profesión servir en las Fuerzas Armadas del Ejército. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué hace hoy esta tercera persona, doña Gloria, con nosotros en un tema eminentemente jurídico? Bueno, pues les voy a dar a ustedes una muestra, una razón de por qué está aquí la señora. ¿Ha usted reflexionado o pensado, bien decía el maestro Alejandro Carlos, que bueno, vamos con las normas semejantes, en algunos casos hay diferencias, pero en esto que le voy a hacer a usted hincapié, ¿qué efectos produce en la familia de un militar, de un marinero, de un policía federal, de alguien que sirve a las fuerzas federales armadas en este país, específicamente hoy, cuando las mismas han sido llevadas a combatir la delincuencia organizada? ¿Qué pasa con una familia cuando el jefe o la jefa de ella es llamada, por ejemplo, llevamos 4 años en toda esta actividad que no tiene límite, que no tiene principio ni fin, cuando se separa de su hogar a ese militar, a ese policía federal, a ese marinero, y se le deja a la familia a su propia suerte? ¿Qué ocurrencias, qué reflexiones vamos a escuchar en principio en esta problemática? Doña Gloria, ¿qué nos podría usted decir al respecto? Sí, bueno, se crean unos sentimientos muy encontrados, porque por un lado está la situación de que, bueno, uno quiere apoyarlos en lo que quieren, a lo que se quieren dedicar, y pues por la otra está la situación de que se van a alejar de la familia, que ya no van a ser unos miembros activos de la familia, porque, bueno, generalmente se van a otro estado, están en otro estado, y generalmente los vemos 1 o 2 veces al año. Se olvida uno de Día de las Madres, Navidades, finalmente ellos pasan a formar parte de otra familia con la que están, y la familia de origen pues se tiene que ir quedando, bueno, se va quedando sin ellos, no hay tanta comunicación ya también con ellos, y bueno, se transforma la familia porque pues casi no se cuenta ya con ese individuo, ¿no? Con esa persona que formaba parte de la familia. Y bueno, se crean también sentimientos de mucha preocupación, más como está la situación ahorita. Uno ve las noticias y corre a la televisión a ver de qué estado están hablando, si es en el que está nuestro ser querido, y bueno, estar escuchando qué es lo que está pasando, ¿no? Y la verdad es un sufrimiento constante en estar pues escuchando las noticias y a ver qué es lo que pasa y si le puede pasar algo a nuestro ser querido. Es muy feo eso de estar pues con mucha tentación de qué es lo que les pasará, porque no sabe uno si tienen un operativo, si regresan finalmente, y bueno,
la comunicación con ellos es muy corta también. Bueno, en realidad, esta sola expresión es para llamar la atención de usted y de quienes nos honran viéndonos, porque vamos a voltear los ojos a las familias de los militares, de los marineros, de los policías federales, que poco o nada se dice de ellas, de las consecuencias que padecen, si uno de ellos es herido, si es muerto, qué es lo que va a pasar con esa familia. Por eso, regreso ahora con la palabra con el maestro Alejandro Carlos, que estábamos precisamente en esta cuestión eminentemente técnico-jurídica, y le decía yo a él y a ustedes, por ejemplo, si hablamos del concubinato en el ejército, se exigen 5 años para que esta figura produzca efectos jurídicos. En el Código Civil del Distrito Federal, 2 años. Y bien decía el maestro Alejandro Carlos, hay que actualizar esas leyes. Pero mientras esto ocurre, ¿de qué manera en el ejército, en las Fuerzas Armadas, se van a dar las soluciones a la problemática, maestro Alejandro Carlos, de viudas, viudos, concubinas, concubinos, hijos adoptados? Por favor. Bueno, pues acá tendrá que estarse a la ley positiva militar en cuanto a los beneficios que se establezcan. Por supuesto, existe una incongruencia legislativa entre la legislación común y los derechos de los militares previstos en las normas de manera específica, particularmente porque se tiene este rezago legislativo de una manera muy considerable. A mí me parece que el sistema de justicia militar integral, no solamente la parte disciplinaria o la penal o la que tenga que ver con los derechos en materia de seguridad social, sino el totum absolutum normativo de los militares requiere ser revisado urgentemente. Es lamentable las circunstancias que comentaban hace un momento respecto de la seguridad jurídica que puede tener un militar frente a un acto desafortunado en el servicio, por ejemplo. La pérdida de un órgano, la muerte, en fin, ¿no? Y estos derechos estrictamente familiares que tienen que ver más con beneficios de carácter económico que con cuestiones eminentemente civiles, sino que es una cuestión para alcanzar beneficios previstos en la normatividad militar y no para la cuestión eminentemente civil, que esta, pues, para efectos de lo que es la relación civil per se, ¿no?, subsiste en sus términos, ¿no?, para efectos funcionales, pero para efectos de los beneficios de pagos de otro tipo, ¿no?, sí se está a normas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que existe una mujer concubina y una esposa, ¿no? ¿A quién le asiste el derecho? Bueno, pues a la que esté registrada, por ejemplo, ¿no? Pero ahí, maestro, tocas un punto muy importante. Matrimonio, concubina y registro. Casi de acuerdo a eso podríamos decir, como en Francia, que existe el concubinato adulterino, porque allá sí se puede, y aquí la ley del ejército dice que no, que para que haya concubinato hay que estar soltero. Claro. Ahora, como bien lo señalas, si el hombre es casado y registra a una tercera persona y muere, ¿qué pasaría de acuerdo a lo que dices? Vuelvo al punto, quien tendría el derecho es quien esté en el registro, ¿no? Esa es la que... Aunque sea, vamos a decir, común la masia. Pues si es la que está registrada, ¿no? Bueno. Para efectos normativos, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, eso es muy importante, porque además lo que decía doña Gloria, se mezcla en forma dramática, porque Verbigracia, ella es la cónyuge, el hombre va a las acciones
de guerra, tiene registrada a otra persona, muere y las dos van a ir a reclamar. Pero vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes, que como les dije al principio, es un programa diferente y espero que a ustedes les resulte interesante. Sí, hay un tema ahí bien curioso porque evidentemente los militares están desprotegidos jurídicamente. O sea, ¿cuánto pagan por un soldado muerto? 6,000 pesos, por ejemplo. La ley y la realidad en México. Por un lado, encontramos normas que dicen que establecen supuestos jurídicos y por otros, los hechos reales. De lo que decía el maestro Alejandro Carlos, precisamente, de este tipo de normas, de este tipo de disposiciones, llevados a la realidad fáctica de la familia, de la sociedad mexicana, y en esta etapa que estamos con tantos problemas de inseguridad, me gustaría escuchar, y a ustedes seguramente que también, la opinión de doña Gloria Rodríguez García respecto a sus vivencias. ¿Qué ocurre en el momento que ese miembro de la familia se va, no hay noticias de él, o está un tiempo en un lugar, lo pasan a otro, ella tiene hijos pequeños, cómo reaccionan o se queda embarazada? ¿Hay alguien que se encargue de esto? Porque es justo decirlo, los militares, los marineros, los policías federales también tienen una familia a la que tenemos que voltear los ojos a ella y ver si realmente están protegidos adecuadamente. Ellos están cumpliendo órdenes, ellos están sujetos a leyes y reglamentos muy severos, pero sus familias, ¿qué podría usted decirnos más? Sí, claro, la familia se queda pues radicando en la ciudad de origen donde se encontraban y el esposo es el que sale y bueno, va a cumplir con su trabajo. La familia se queda desprotegida y en una situación incierta porque no sabe si va a regresar, cómo está la situación, no saben si lo van a matar en un operativo. Muchas veces, aunque uno quiera comunicarse con ellos, en donde están haciendo sus operativos no hay red, no hay celulares, no hay señal, ¿sí? Y no se puede comunicar y uno vive así con el alma en un hilo, así porque a veces pasan días y no se puede uno comunicar con ellos. ¿Y qué se hace, por ejemplo, en un supuesto como ese, pensando que hubiera un problema en la familia a la que se quedó? ¿A quién acudir o qué hacen? Lo tiene que resolver, bueno, lo tengo que resolver en este caso yo, lo tengo que resolver yo, y posteriormente, pues ya si me comunico con la otra persona, bueno, ya decirle, tuvimos este problema, lo solucionamos así. No tenemos con quién hablar, por ejemplo, si tiene un jefe, no podemos comunicarnos con ese jefe tampoco, tiene que ser la comunicación directa con él, ¿no? Y bueno, si se encuentran en operativos, tampoco a la familia le dicen, estamos en tal ciudad o estamos viendo cualquier situación, es muy secreto, ¿no? Lo que hacen, no nos comunican muchas veces en dónde están, en qué estado o municipio están, y bueno, no es fácil para nosotros localizarlo. Sabiendo que usted no es abogada, pero en esta vivencia, por ejemplo, ¿sería conveniente modificar las leyes para proteger más a las familias de los militares, de los marineros, de los policías federales que están sirviendo al país y que están padeciendo esto que usted señala? Sí, yo creo que sí se debería de modificar esa legislación porque, por ejemplo, escuché un caso de una persona que su esposo estaba desaparecido y no le podían pagar lo de su seguro de vida porque no había muerto. Bueno, eso es lo que le argumentaban. No había cadáver. No había cadáver y entonces tardan cierto tiempo, no sé, ahí sí no sé en cuánto tiempo tarden
para que puedan pues darlo pues por muerto, pero lo que a ella le decían es que como estaba desaparecido no le podían pagar el seguro de vida, y mientras tanto ella pues estaba con sus hijos, no tenía la situación económica para solventar los gastos ni de ella al haberse trasladado al lugar donde su esposo trabajaba. Solo le notificaron que había sido desaparecido o como dicen levantado, pero no sabían nada más de ella. Ella se traslada, deja a los niños encargados con su familia, pero pues allá tampoco le dan ningún pago, ni siquiera le pagan hospedaje o le dan para sus comidas a ella. Entonces sí es una situación que pues yo la vi, pero la puedo vivir yo también. Entonces ahí sí habría que legislar algo, cuántos días puede estar desaparecido para que le puedan dar a la familia, a lo mejor no el seguro de vida, pero sí su sueldo, porque se va uno en trámites y eso no puede ser posible, porque la familia tiene que comer, los hijos tienen que seguir su vida, digamos, normal, entre comillas, y pues comen y hay que pagar renta y hay que pagar gastos, ¿no? Entonces ahí sí me parece, pues como familiar de ellos, que sí debían, pues no sé, a lo mejor dejar un fondo para estas situaciones, algún dinero que se cuente, y bueno, afortunadamente si aparece, bueno, pues se repone ese dinero ya que a él le den su pago, ¿no? Pero si no está, bueno, que uno no esté con la angustia de que ya lo perdió o que no sabe dónde está, y aparte mantener a los hijos y pues todos los gastos que se le vienen a uno encima, ¿no? Maestro. Es interesantísimo, ¿no? ¿Qué podrías decir, agregar a esto? Porque, bueno, yo me quedo sorprendido, porque efectivamente el país le debe mucho a sus instituciones armadas, han sido tradicionales, pero especialmente en la crisis en que vivimos. Doña Gloria tiene toda la razón, y no es abogada, no es legisladora, es madre de familia, ha vivido esto en carne propia y viene y nos transmite esos testimonios. Por eso es importante escuchar la opinión del maestro Alejandro Carlos, que es precisamente profesor de Derecho Militar, profesor de Derecho Civil, profesor de Derecho Penal, en estas materias que son álgidas y que para ustedes que nos honran viéndonos, seguramente el maestro tendrá algunas opiniones al respecto. Sí, cómo no, a mí me parece interesantísima la visión que da doña Gloria, ¿no?, en relación con la parte humana, la parte que no se mira a veces, ¿no?, del efecto jurídico, y nos quedamos con unas normas frías que no dan protección, que no permiten pues bueno, generar esa seguridad jurídica que existe o que debe existir para los militares. Porque coincido plenamente con usted, doctor, más allá del voto de reconocimiento que debemos necesariamente otorgar a nuestras instituciones armadas, está la parte de su funcionalidad, la parte de su evolución, la parte de voltear a mirar aspectos que no nos podemos quedar atrás. Garantizar la seguridad jurídica de los hijos, garantizar la seguridad jurídica de la esposa, ver de manera interesante, aunque se están haciendo esfuerzos, lo sabemos todos, ¿no?, que ahora pues finalmente el ejército se ha preocupado, las Fuerzas Armadas se han preocupado de alguna manera por voltear a mirar bajo algunos esquemas de beca, ¿no?, beca en una sola exhibición para que los hijos estudien cuando hay un caído, cosas de estas, pero las cosas no pueden ser tan simples o quedar nada más ahí, sino debemos de buscar algo más completo, algo más integral, algo que sume, algo que permita precisamente el desarrollo de las familias de los militares, ¿no? Y bueno, habla de los militares en el sentido más extenso, ¿no?, de todos, y particularmente aquellos que están en esta lucha frontal contra las drogas o en este aspecto de actividad indeterminada, donde pues no saben cuándo salen, a dónde salen, cuánto tardan, ¿no?, y cuál va a ser su destino final. O sea, hay que voltear los ojos, señores legisladores, hay que pensar en las familias de quienes están desempeñando estas difíciles y peligrosas labores. Si nosotros les hubiéramos a ustedes tratado este tema sin una vivencia como la que nos narra la señora Gloria,
pues sería un poco más así, bueno, pues sí, así pasa, pero aquí está. Ahora, ¿qué ocurriría si tuviéramos aquí no a una jefa de familia, sino a un jefe de familia, casado con una señora que ha hecho una carrera en el ejército, en la Policía Federal, en la Secretaría Marina, y que ella es llevada a estas misiones, el señor se queda al cuidado de los hijos y se presentan estos dramas? La ley no está adecuada, sea de lo que fuere de las Fuerzas Armadas, a estas hipótesis, estas que son una realidad. Es decir, si la generalidad es una característica de la ley, y la señora precisamente nos dice, se dan estos supuestos, ¿por qué no considerar para las familias, que es de los que estamos hablando, de estas personas, una protección más amplia? Bien decía el maestro Alejandro Carros al principio, es necesario actualizar, modernizar las leyes que rigen a las Fuerzas Armadas, a las policías, a la Policía Federal, que bueno, se dice que es un modelo actualmente de organización, de instalaciones, de todo lo que ha hecho, y lo están demostrando día a día. Pero la familia, las familias de esas personas, ¿quién se preocupa por ellas? En principio habíamos pensado en este programa hablar con ustedes específicamente de las diferencias, por ejemplo, que es interesante tocarlo como una curiosidad, de la figura de la adopción, maestro. Esta adopción que tiene tantos enfoques desde el punto de vista del Código Civil del Distrito Federal, de los códigos civiles vigentes en toda la República, de la mezcla que hay de regular esta institución de la adopción en 32 códigos civiles del Distrito Federal. Bueno, ahora son 25, 26, porque ya tenemos 6 códigos familiares en Hidalgo, en Zacatecas, en Morelos, en Michoacán, en San Luis Potosí, en Sonora, que se refieren a estas instituciones. Pero, volviendo a la cuestión jurídica del ejército, dice la ley, como usted lo sabe, que si la adopción se hizo por un militar o una militar o alguien en estas Fuerzas Armadas que tenga más de 45 años, no tiene el efecto jurídico que tendría en el derecho civil. Pues sí, o sea, esas son las cuestiones que habría que revisar, sobre todo ahora que entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Donde nuestras normas en general y las militares no son la excepción, no pueden ser la excepción de ponerlas a tono de vanguardia con los instrumentos internacionales. Y no puede haber excepciones en las normas secundarias que estén sobre la norma constitucional y ahora sobre el control convencional, esto es sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que es un paso importante que los legisladores, sí, efectivamente, como bien lo decía, doctor, miren que hay un rezago muy importante que está generando problemas hoy, ¿no? Porque esta parte no se mira, esta parte no se ve, esta parte no es noticia, pero esta parte existe, ¿no? ¿Qué ocurre con las familias que tienen una desprotección, ¿no? Ahora hemos buscado encontrar en el ejército en general una serie de soluciones, ¿no? que no son en todos los casos atendibles. Se me viene a la memoria el proyecto de ley presentado por el gobernador de Chihuahua, de Chihuahua, sí, el gobernador Duarte, ¿no? Donde se plantea llevar a los menores en edad militar, ¿no? Al ejército, a los niños al ejército, a los que ni estudian ni trabajan. Pensemos, el ejército es un resolutor social, el ejército es un aparato de seguridad, el ejército, estamos como confundiendo esta parte de la función del ejército cuando es muy importante preservar nuestras instituciones, darles ese voto de reconocimiento, por supuesto, y si, bueno, es una política pública que realiza una función distinta, demos seguridad jurídica a sus familias. Considero que es fundamental, señor.
Lo que dijo doña Gloria es muy importante, que se complementa con lo que señala el maestro Alejandro Carlos. Usted lo sabe, lo hemos reiterado en estos programas, recientemente se han modificado 11 artículos de la Constitución. Artículos como el primero, el tercero, el 18, el 22, el 29, el 88, el 102, el 105, en los que, basándose fundamentalmente en derechos de segunda y tercera generación, derivados de los convenios internacionales que México ha suscrito y que el Senado de la República ha ratificado, podemos decir, gracias al Senado de la República, fundamentalmente al Poder Legislativo, que esto es una realidad. ¿Qué mejor que aprovechar esta reforma para que lo que decía el maestro Alejandro Carlos y subrayaba doña Gloria, se modifiquen esas leyes? ¿De qué manera, señora Rodríguez, podríamos en un momento dado, usted, desde su perspectiva de lo que ha vivido, qué le sugeriría a estos señores legisladores, a los que se preocupan, a los responsables de dirigir las Fuerzas Armadas, al secretario de la Defensa, de la Marina, al secretario de Seguridad Pública Federal, de todas estas instituciones, de qué manera usted que lo ha vivido podrían quedar mejor protegidas las familias? Señaló algo muy importante, un lapso breve, porque hay que proteger a esas familias. Sí, bueno, sería, yo pensaba como, no sé, quizás un bono mientras está desaparecido que le dieran a la familia, podría ser del monto a su mensualidad que le pagan a la persona. Déjame interrumpir. Sí. Esto es muy importante. No es una abogada la que habla, es una jefa de familia que ha vivido el drama y dice, por lo pronto, ojalá las autoridades escuchen esto, al margen de que se modifiquen esas leyes, ella dice un bono. ¿Un bono de qué? Equivalente al salario, equivalente a lo elemental. ¿Qué más puede usted decir? Bueno, con eso mientras podía subsistir la familia, mientras aparece, lo encuentran o nos dan la mala noticia de que falleció. Que se viera, creo que sí hay un programa para becas, como decía el doctor, hay un programa para becas para los hijos cuando el padre de familia fallece, pero que hay también, yo pienso en este momento, lo psicológico, porque los niños también sufren psicológicamente, la pareja también, sería, yo pienso que sería una cuestión integral, psicológica, económica, y que bueno, se diera un seguimiento también a esas familias, porque no es nada más lo económico lo que se necesita, sí nos ayuda mucho y nos va a salvar de muchas cosas, pero también se necesita lo psicológico, el que quizás a lo mejor si la pareja, como en este caso, si no trabajo, bueno, que se me diera también a lo mejor una oportunidad de trabajar, ¿no? A lo mejor no es lo mismo, pero que se creara a lo mejor también un trabajo para esta persona, porque se queda uno desamparado totalmente, no tiene uno un trabajo y quizás, no sé si den todo el salario completo también para mantener a la esposa y a los hijos, o sea, cuestiones así que se viera integral todo, ¿no? Quizás que se le diera la facilidad de una casa, si no se cuenta con una casa, facilidad también para adquirir una casa y bueno, aunque ya no esté trabajando el esposo, bueno, la esposa pueda seguir pagando esa casa también, ¿no? O sea, sí son muchas situaciones que se engloban y como usted bien decía, no es solo ver pues la persona que está luchando contra el narcotráfico o viendo otras situaciones, como la policía o los militares, sino también la parte de la familia, el afecto, todo eso no se ve, todo eso no lo ven los legisladores. Es muy importante lo que señala la señora Gloria. Es trascendente, voy a rescatar de lo que dijo una palabra, psicológico. Está lo material, pero ¿qué efectos produce en la familia, en los niños recién nacidos, cuando no está su papá o su mamá,
el que tiene 3 años, el que tiene 6, el que tiene 9, el que es un adolescente, cómo se va manifestando en su conducta. Creo que ahí también es muy importante que a estas familias de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Policía Federal, hagan un alto, volteen hacia ellas, porque finalmente, sin la familia no somos nada. Sean militares, sean marineros, sean policías, sean lo que fuere. Es lo más importante que hemos hecho. Entonces, quizá dialogar con la familia, dialogar con los miembros, crear en estas instituciones específicamente oficinas, expertos, que atiendan de una manera especial, ellos tienen el control de todas las personas que están en estas acciones, para que en el momento que esas familias tengan una falla, puedan resolverla. Bien decía doña Gloria, no solo lo material, sino también estas cuestiones psicológicas que son tan graves y que afectan tanto a la familia. Vamos a un corte y regresamos con ustedes para la última parte de este programa, donde escucharán algunas conclusiones, sugerencias, y espero que esté resultando interesante para ustedes. Al maestro el aparato, aunque se sigue oyendo, pero a ver aquí el ingeniero, para que no se vaya a quedar aislado. Yo nomás oí que de repente se le cayó y dije, ¿será el cinturón? ¿Se fue el esfuerzo el maestro y aventó el aparato? No, pues es que aquí el ingeniero se lo... Gracias por permitirnos seguir llegando a su hogar. Usted lo sabe y lo sabe bien, porque usted nos ve, esta es una realidad como programa. Escríbanos al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o llámenos al 56 39 22 35 y díganos a quién quiere ver en estos programas, qué le parece lo que estamos señalando. Usted sabe que igual se puede usted dirigir por Twitter a la propia Suprema Corte, exprese sus opiniones, nosotros las recibimos y con mucho gusto tratamos de dar respuesta a lo que usted nos pregunta. Es interesante, y decía yo a quienes me honran en este programa, al maestro Alejandro Carlos y a doña Gloria Rodríguez, que es trascendente, es importantísimo que hayamos enfocado este programa a los efectos en la familia de estas acciones del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, porque, bueno, habrá personas que no estén de acuerdo entre los propios gremios en estas acciones, pero al margen de que estén o no de acuerdo, señores, militares, marineros, policías federales, su familia es primero. ¿Qué piensa, maestro? Completamente de acuerdo. Me parece, doctor, don Julián, que tiene razón. Evidentemente, el militar, el civil o cualquier actor humano, no es prácticamente su vida no tiene como mucho sentido, sino es tomando en contexto y en funcionamiento a su familia. Creo que el voltear a mirar en este programa el derecho de familia o los derechos de la familia de los militares es de fundamental importancia, porque es un aspecto que realmente no se mira. A veces se piensa que el soldado no siente, no ama, no sufre, no llora, no le duele y es capaz de hacer prácticamente todo, cuando no es cierto. Al soldado le duele, sufre, llora, ama, ¿no? Y tiene necesidades para con su esposa, para con sus hijos, para con su familia en general. Entonces, que el derecho se ocupe de garantizarle a ese ser humano esas variables es fundamental, toda vez que él, por su parte, está realizando acciones extraordinarias en beneficio de la sociedad en su conjunto. Creo que sí debemos dar un voto de reconocimiento a los militares por sus tareas, por sus funciones, pero también debemos observar que en ciertas partes están desprotegidos, y una de esas partes es el derecho de familia. Además, si bien es cierto, existen instituciones muy nobles y funcionales, como puede ser el CENDI para los militares. El CENDI es una cuestión que les funciona muy bien porque son CENDIs de hasta 24 horas, por ejemplo, cuando
el hombre es militar, el varón, ¿no? Y la esposa también, o concubina también es militar, pues el muchacho está ahí 24 horas y a lo mejor es capaz que hasta puede repetir, ¿no? Y tienen ese tipo de apoyos que de manera normal, pues en las instituciones para los civiles no existe, ¿no? Tienen unos horarios límite, etcétera. Pero hay otros aspectos más allá que tienen que ver precisamente con la protección de los derechos, ¿no? Que si puede acceder o no puede acceder a la pensión, que si puede acceder o no acceder, como lo decía bien doña Gloria, a seguir habitando la casa que tenía arrendada el señor en su calidad de militar, ¿no? Pero pues como ya no es militar, pues señora doña Gloria, la casa, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que en un momento dado vienen a generar seguridad para el desarrollo de las familias y obviamente para el desarrollo del Estado. Doña Gloria, estamos en la última parte del programa y es muy importante que usted le haga sentir a la gente que nos honra viéndonos las cuestiones, esas vivencias, pero del diálogo que he tenido con usted, por ejemplo, algo específico que a usted le han contado, que usted lo ha vivido, más allá de lo que señalamos del ejército, etcétera. Por ejemplo, en la policía federal tan importante, que es definitivamente la mejor en México, ¿qué podría usted ahondar algo en esto respecto a esas convivencias con las familias de personas que trabajan en esta actividad y qué reciben, cómo son tratados, etcétera? Sí. Bueno, de cómo son tratados, pues a veces sí hay ciertas injusticias porque, pues como se dice, las órdenes se cumplen y tienen que cumplir las órdenes y tienen que hacer lo que les digan, se tienen que trasladar o hacer lo que les digan en específico, ¿no? Incluso hay veces que les dicen no se pueden comunicar con la familia por cierto operativo y no se pueden comunicar, ¿no? Entonces sí, ahí pues también alejan a la familia, ¿no? En el punto que vemos de la familia, pues también se aleja ahí un poco la familia porque la dejan también a un lado, ¿no? Y como decía el doctor, pues la familia también es importante para ellos, ¿no? Y bueno, yo pues en lo que veo en esto, yo lo que puedo decir o expresar sería, bueno, que toman en cuenta a la familia, que vean, como usted decía, ¿no? A lo mejor que se haga, pues no sé, una oficina especial con psicólogos que puedan apoyar a la familia cuando un agente o un marinero o un militar ha sido o ha fallecido o está desaparecido, que tengan ahí el apoyo psicológico, gente que les pueda ayudar incluso a los trámites de cómo cobrar los seguros, que puedan apoyar así integralmente a la esposa, a los hermanos, a las madres. Por ejemplo, como una conclusión importante para la gente, sí, dentro de las vivencias de usted, ¿qué le sugeriría? Yo espero que hombres o mujeres de estos institutos nos estén viendo o escuchen de esto. Frente a estos problemas, ¿usted qué le sugeriría a ellos que hagan? Pues que se cree esta especie así como de oficina que pueda ayudarlos a apoyar a las familias y que si se tiene esto, yo creo que el militar o el marino o el agente judicial o cualquier persona, cualquier policía estaría más seguro también y más digamos estaría pues más consciente de que si a él le llega a pasar algo, su familia va a estar protegida. ¿Por qué? Porque a la esposa, a la hermana, a la madre, le van a ayudar a resolver todos los problemas que pueden acarrear. Y que eso no ocurre actualmente. No ocurre actualmente, no se tiene ese apoyo. O sea, uno tiene que estar viendo por varios lugares en la aseguradora a ver si le pagan, pero ahí tiene que presentar el acta de defunción y si está desaparecido, pues no le pagan porque está desaparecido. Pero digamos, las instituciones específicamente no están vinculadas con la familia frente a eventos que no sean comprendidos. No hay un vínculo, no hay así que, no sé, su jefe tenga contacto con la familia, no lo hay, o que la familia tenga el número del jefe para... O sea, se rompe un poco el vínculo. Sí, se rompe todo, sí.
no hay, si Eso la es muy persona, grave. él no habla con uno, se rompe todo vínculo, toda comunicación. Entonces uno tiene que, por ejemplo, desplazarse a la plaza donde se encuentra e ir a preguntar y andar viendo más o menos por donde uno cree que pueda estar. Y bueno, ya si se encuentra, no, sí, bueno, aquí trabajaba, pero pues está desaparecido, por decir algo, ¿no? Pero Lo que todo es- eso no hay una persona que tenga eso que usted dice, sí, una persona que tenga un vínculo con uno, que diga, bueno, no hablo hoy con usted, pero está bien o está en un operativo. No hay un vínculo que tengamos, o un tercero que nos vincule a ambos, ¿no? Si él no se puede comunicar con nosotros y nosotros con él, bueno, una tercera persona que se pudiera comunicar con nosotros y nos pudiera decir, no se preocupen, está bien, o le pasó algo y tienen que dirigirse a mí o a alguna institución que se pudiera crear donde se les va a apoyar para hacer todos los trámites necesarios, ¿no? ¿Qué te parece esa propuesta de doña Gloria? Me parece sumamente interesante. Solamente yo abonaría, porque me parece como muy bien lo que usted plantea, doña Gloria. Es decir, que bueno, que tenemos que tener claro que la situación, bueno, por lo menos así lo debiéramos asumir constitucionalmente, ¿no? Que la situación de que el ejército esté participando en estas luchas y estas tareas que están generando ahora estas cuestiones que de por sí estaban rezagadas, pero que ahora están saliendo más a la vista y que se están notando más por el estado de emergencia que se vive en muchos de los casos con los militares, sea de manera general siempre, ¿no? Terminando estas tareas que seguramente algún día, y esperamos eso todos los mexicanos, que algún día terminen y que la policía cumpla con sus funciones y que las cosas operen de manera normal y los militares realicen las tareas para las cuales están precisamente formados y construidos, pues bueno, que también ya se tenga en paralelo esos derechos garantizados, porque estos derechos pendientes no solamente tienen que ver con el estado de emergencia, sino tienen que ver con un rezago de décadas, ¿no? en el derecho militar. Eso sería una cosa importante. Bueno, es muy importante que ustedes escuchen un testimonio tan vivo, tan real, como lo que ha expresado doña Gloria Rodríguez, porque es la realidad, es la vida. Y frente a eso, la solución o las soluciones que se apuntan, como decía el maestro Alejandro Carlos, son no desvincularse esas instituciones de las familias, de las personas que ellos han enviado a los diferentes frentes de batalla. Hay personas probablemente que queden en esos lugares meses y que no estén en contacto con su familia. Entonces sería muy importante a través de esta oficina intermediaria que la familia esté protegida, que en un momento dado, frente a una contingencia, una emergencia, pueda resurgir, pueda dar una respuesta a alguna de estas instituciones. Porque finalmente, sea cual fuera el grado, sea cual fuera la situación del militar, del policía, del marino, etcétera, con una familia es muy importante que en un momento dado las Fuerzas Armadas y todos los demás estén al pendiente de esto. Seguramente que quien nos ve, quien nos oye, comuníqueselo si usted conoce personas vinculadas a esto, que vean este programa. Usted sabe que pasa 3 veces a la semana en el canal judicial, los lunes de 8 a 9 en la mañana, se repite el lunes en la noche a la misma hora, los sábados de esa semana de las 7 a las 8, e igualmente, se lo he reiterado, ahora se lo repito, usted puede leer la columna que yo escribo hace 30 años en El Sol de México y en los 70 diarios de la cadena de la Organización Editorial Mexicana, los domingos en la mañana, columna que se llama Derecho Familiar, donde precisamente el domingo anterior a que se transmite el programa, damos los pormenores, damos la información, damos los motivos para que usted en un momento dado lea, vea y escuche a quienes nos honran con su presencia en este lugar. Yo quisiera agradecerle a doña Gloria Rodríguez García su tiempo, su presencia, porque ha sido fundamental para este programa, para este especial número de Derecho Familiar, porque ustedes han escuchado, han tenido el privilegio como nosotros, el maestro Carlos y su servidor, de escuchar la vivencia,
y sobre todo las alternativas de solución. ¿Algún mensaje a las personas antes de irnos, doña Gloria? Pues solamente eso, que se hiciera esa oficina para protección de la familia y también de los militares, de los policías. Yo creo que estarían más seguros, más dedicados a hacer su trabajo, porque sabrían y estarían ciertos de que si les llega a pasar algo, la familia estaría protegida, de que no van a estar sufriendo con que les paguen o no les paguen, que es yo creo que uno de los problemas muy grandes que tienen ellos, porque siempre están hablando de eso: si me llega a pasar algo, haz esto o haz el otro. Entonces ellos, yo creo que estarían más seguros y estarían más enfocados a su trabajo, sabiendo que su familia en determinado momento, si les llega a pasar algo, queda protegida con dinero, con quizás trabajo, con asesoría psicológica si se requiere, bueno, que estaría protegida integralmente si ellos llegan a faltar. Eso yo creo que les daría una seguridad también a ellos y a nosotros como su familia. Qué importante es lo que dice la señora. ¿Usted qué le diría al distinguido del auditorio que nos honra viéndonos como conclusión de este importante programa? No, pues solamente diría, para tratar de sumar los elementos que hemos tratado esta tarde, que pues evidentemente se busque poner a la vanguardia, a los estándares internacionales, los derechos de quienes son servidores públicos, sean militares, sean policías, etcétera, particularmente cuando sus tareas son de riesgo, cuando realmente en la actividad diaria ellos no saben si van a regresar, muy particularmente en el tema de los operativos, ¿no? O sea, que la seguridad jurídica esté garantizada y que además se piense, ¿no?, en esta calidad de ser humano que tiene el miembro de la Fuerza Armada, el policía o la agente del Estado que realice la tarea. Una cuestión también que me parece fundamental es que busquemos quitarle esa etiqueta que se ha venido gestando a partir de los últimos tiempos de cierto vínculo con criminalidad, ¿no?, a los militares. A los militares se cae la seguridad jurídica y por eso requieren también otro andamiaje normativo en otras tareas. Recordemos que estas funciones que ahora realizan los militares en la lucha, en la tarea de combate, la están haciendo precisamente con base en jurisprudencias, ¿no?, del Poder Judicial de la Federación y no con base en la ley. Si un ciudadano de a pie lee la Constitución, no va a encontrar en ningún lugar un espacio que establezca que es su facultad realizar las tareas que ahora están realizando y que los están poniendo en riesgo y por ende están poniendo en riesgo a sus familias. El punto de la política pública, pues no es una decisión del Ejecutivo y es correcta o incorrecta, eso es una cuestión de gobierno, ¿no? Pero lo que sí nosotros los juristas podemos decir es que se ponga a tono de vanguardia la Constitución y la norma secundaria y se ponga también acorde con la Convención Interamericana de Derechos Humanos para que se cuente con esa garantía y se dé una calidad en el servicio público y una seguridad jurídica a la familia. Esa sería un poco la idea. Gracias. Bueno, ahí está la respuesta de un experto en esta materia, de una jefa de familia que nos ha hecho el favor de transmitir sus experiencias, sus vivencias, y que como consecuencia de ellas propone alternativas de solución. Alternativas de solución que son fáciles, que son simples, que pueden darle mucho a la familia, sobre todo porque el jefe de esa familia o alguno de sus miembros está desempeñando labores en favor del país, que como bien decía el maestro Alejandro Carlos, se está procurando esa seguridad. Entonces, usted que nos ve, difunda este programa, difunda este mensaje, trate de que más personas lo vean para que se concienticen de él y las autoridades de Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública Federal, la Seguridad Pública Local del Distrito Federal y de los otros estados de la República también tienen familias. ¿Qué situación tienen esas familias? En un programa diferente, en otra ocasión, trataremos de tocar esto porque es fundamental el aspecto del derecho familiar y de las familias vinculado con las fuerzas
del orden público, la seguridad, los policías común y corriente, los policías federales, los soldados o los marineros. Hoy nos hemos enfocado principalmente en la cuestión federal, pero espero que le haya resultado a usted interesante. Le reitero mi agradecimiento a doña Gloria Rodríguez García por estar con nosotros. Muchas gracias. Y al maestro Alejandro Carlos Espinosa por su tiempo y, como siempre, su disposición para servir a la facultad, a la universidad y a México. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes, gracias por recibirnos en su hogar. Esperemos vernos en el próximo programa de Derecho Familiar